4 años viviendo con un cuchillo en la cabeza, más de 20 con un grupo de peligrosas agujas en el pulmón, algunos meses soportando el intenso dolor de una puntiaguda tijera. Increíblemente, a veces nuestro cuerpo puede tolerar a extraños invasores. Algunos se alojan sin siquiera notarlos y otros pueden llegar intencionalmente. Solicitamos una placa radiográfica y evidenciamos ahí nuestros famosos hallazgos, ¿no? El avioncito, las tijeras, moneda, pelo, celulares, fierro, clavo. Si usted pensó que sus ojos ya lo vieron todo en cuanto a la resistencia de nuestro cuerpo, preste atención, pues las radiografías pueden revelarnos hechos impensados. Acá se evidencian 2 alambres, uno de aproximadamente 15 centímetros y el otro de 20 centímetros, que nos llama más la atención y se evidencia más en la placa radiográfica. Esto es un milagro, ¿no? Un milagro de vida. El paciente está vivo porque una bala que ingrese y que se aloje en la zona donde está alojada, cerca al tronco encefálico, es de necesidad mortal. El funcionamiento del cuerpo humano es tan sorprendente que a veces suele adaptarse ante la inesperada presencia de un nuevo inquilino, como el caso de este niño que se tragó una moneda en Puno, o puede tolerar la violencia de objetos invasores, como lo ocurrido en Cusco cuando un menor terminó con una herida grave en el ojo tras caer sobre una hoz. Los archivos de rayos X revelan secretos y descubren lo que a simple vista ignoramos. Si no, mire estas placas. La primera pertenece a un prisionero en El Salvador. El reo decidió ingerir su celular para evitar que la policía lo decomisara. Aquí, un jardinero cayó sobre unas tijeras. El mango penetró su ojo derecho y casi llegó al cuello. Los clavos resaltados en la foto pertenecen a un obrero que recibió 6 disparos de una pistola de clavos. Los 3 casos fueron resueltos a tiempo, pero no se puede decir lo mismo del negativo de Ann. En su estómago, los médicos olvidaron una tijera. Historia similar ocurrió en Bélgica. Si Ann aguantó 6 meses de dolores estomacales, este hombre soportó 4 años de fuertes hincones abdominales. A veces no podía sentarse por las 2 tijeras que los médicos olvidaron en su cuerpo. La vía aérea superior hacia la parte respiratoria siempre es la prioridad. Puede conllevar a llegar a la muerte. Para el cirujano Fernando Fernández, existen diversos elementos que pueden terminar al interior del cuerpo humano. En la lista se mezclan las piezas de acero, los plásticos y también algunos insectos. Al verificar el oído, evidenciamos que había un insecto y estaba vivo. Y eso le estaba produciendo ese dolor tan intenso que tenía. Esta imagen nos muestra una moneda. El joven había ido a comprar algunas bebidas alcohólicas y entre broma y broma no le quiso dar el vuelto a su amigo y se cogió la moneda de 5 soles y se la puso en la boca para que no la devuelva. Entre los metales, las agujas casi siempre son ingeridas por los niños en sus momentos de juego. Cuando hice reposiciones en la mañana, ahí me di cuenta que tenía aguja yo. Y ella me la cogí y la comí con todo, porque el nudo está afuera con todo el hilo. Y ahí me di cuenta que era la aguja, pues. A pesar que la pequeña luce sana, su intestino alberga una aguja de 3 centímetros. Aquella puntiaguda varita de acero había recorrido 6 metros dentro del intestino delgado. Este cuerpo extraño ya ha hecho un recorrido de todas las porciones del intestino, incluido esófago, estómago, de intestino delgado, grueso. Un suceso parecido afrontó la mamá de Isabelita en Arequipa. Tenía 1 año y 8 meses cuando llegó al nosocomio por una supuesta bronquitis, pero en realidad se trataba de 3 filamentos metálicos alojados en el tórax, abdomen y la mano derecha. Tiene cierta afección respiratoria, probablemente por la aguja que tiene en el tórax, pero cuando se intervenga probablemente se va a solucionar su problema respiratorio. Mediante radiografía se ha evidenciado de que las agujas han sido penetradas dentro del cuerpo, no siendo ingeridas. En Chile, un escolar tenía una aguja en el tronco cerebral. La pieza se albergó primero en la mandíbula cuando le pusieron anestesia para curarle una muela. Atravesó este hueso, atravesó la dura madre y una porción de algunos milímetros se incrustó en la parte más baja del tronco cerebral. Los médicos decidieron no extraerla y el afilado metal avanzó hasta la peligrosa zona. 1 y 3 definitivamente no son como 26 agujas en el cuerpo. En Brasil, una mujer sufría de intensos dolores en el oído. Cuando la examinaron, hallaron las puntiagudas barritas de acero ubicadas la mayoría en su abdomen. La
cifra sigue aumentando e impresionándolos. Esta placa fue sacada en Colombia. Un paciente tenía 33 agujas y 2 alambres. Se logra hacer la excisión del colon y se extraen las 33 agujas y los 2 alambres. Milagrosamente el paciente no tuvo lesiones de mayor trascendencia, unas microperforaciones. En el mismo país, Lorena, una colombiana de 25 años, le detectaron 3 agujas en el pulmón y 4 en la cabeza. Lo curioso del caso es que están localizadas dentro del cráneo y es un lugar pues donde encontrar agujas es totalmente sorprendente. Y él le había dicho que eso era un maleficio que le habían hecho a ella en embarazo y me cayó a mí. Una aguja podría ser fácil de ingerir, pero ¿qué pasa cuando las imágenes nos muestran llaves, botellas o hasta cuchillos? Un tranquilo sargento del ejército norteamericano bromea mientras los médicos piensan cómo le sacarán el cuchillo que lleva incrustado en la cabeza. El arma blanca tenía 4 pulgadas y se lo introdujo un miliciano rebelde en Irak. La foto pertenece a un ciudadano chino llamado Ren Hanxi. En una pelea le clavaron un cuchillo sin que se percatara. 4 años después ya no aguantaba los dolores de cabeza. La sorpresa fue para los médicos cuando encontraron el filudo metal. Ahora se imagina un lapicero en un cerebro por 55 años. El peculiar inquilino le ocasionó hemorragias, jaquecas y la pérdida del olfato. Accedimos al lugar a través de las fosas nasales y fuimos capaces de llevar a cabo la operación. Es algo un poquito asombroso, ¿no? De que personas puedan sobrevivir con eso. Cualquier persona con un traumatismo que implica cabeza, con exposición, ¿no? Usualmente tienen otros fines. La meta es deteriorarse, ¿no? En ese sentido. Que no lesione funciones de órganos nobles del cuerpo, motores, ¿no? Sobre todo, ¿no? Si hubiera ingresado en partes donde implica el área de la respiración, del manejo de la respiración, el paciente hubiera pues fallecido, ¿no? Otro incidente insólito ocurrió en Trujillo. Leonardo López recibió una brutal agresión durante un asalto. Los delincuentes le introdujeron una botella de 17 centímetros por el recto. Es un paciente que llega de la Sierra Libardeña a emergencia de otro hospital, donde se descubre que el cólico por el cual él acudía no se trataba de un simple cólico, sino de una botella que había sido introducida por su parte posterior por el recto, y se evidencia pues de que no es un cólico ni ninguna obstrucción, sino la presencia de un cuerpo extraño. Entre 15 a 17 centímetros ha tenido la botella, es una botella de cerveza chica, ¿no? Esas tipo twist off. Un dolor tan intenso también lo padeció este soldado del ejército. Cuando sus superiores se percataron que comió parte de un pollo a la brasa, lo obligaron a ingerir 2 llaves. Pero eso no se opera, simplemente está esperándose que haga un tránsito. Jaime Narváez terminó en el suelo después que un detector de metales descubriera que tenía un bisturí alojado cerca de su columna. Y en una de esas, pasando el aeropuerto del Dorado, el detector de metales me hizo correr ese aparato y me botó al piso. Sobrevivir con singulares piezas es un milagro que la ciencia aún no